orden de equilibrio. Buen día, Rafa. Hola. Nunca jamás. Nunca jamás. Ya lo empiezo a marcar ahora, porque y eso no es algo que lo ponga a Marx, por eso, la mirada del hombre sobre la realidad social, ¿sí? Es una mirada primero sobre la sociedad y a partir de ahí cómo la sociedad influye sobre el individuo. Cuando está pensando en la sociedad, está pensando en las instituciones, por ejemplo, ¿sí? En la asociación de los individuos, cuando acá está la sociedad, las instituciones, lo colectivo, las asociaciones, los agrupamientos, ¿sí? Por el otro lado está el individuo. El individuo es el resultado de lo que hace la sociedad con él, de lo que hacen sobre todo sus instituciones. Las instituciones tienen dos funciones, siempre, y Ruge lo trabaja muy bien. Las instituciones regulan la vida de la sociedad, ¿sí? Por eso este concepto es clave. Y además, las instituciones integran a los individuos a la sociedad, ¿sí? Estos dos conceptos son claves para ver el texto del suicidio. Regulación e integración. Es la potestad de las instituciones, de todas, de las sustantivas, por ejemplo, la universidad. No puede funcionar una universidad como esta y tantas otras si no es a partir de un conjunto de reglas que rigen la vida de sus miembros. Adentro de las instituciones, los miembros participan, ¿no? Actúan, piensan, sienten y lo hacen no como se les canta, lo hacen siguiendo las reglas. Porque la sociedad es el reino del temor. Si yo no cumplo las reglas, ¿qué pasa? Sanciones. Siempre las instituciones están ligadas a un mundo de sanciones y de recompensas. Hay institución, hay reglas, hay sanciones y recompensas. Esto es lo que hace posible la integración social. De acuerdo a cómo actúan las instituciones para integrar a los individuos hacia ellas. Y lo hacen a través de múltiples formas. Son muy importantes los rituales, las ceremonias, que las sociedades a través de sus instituciones y sus grupos ponen en marcha para que podamos asociarnos, cohesionarnos, vivir colectivamente, confirmarnos como miembros de un grupo, como miembros de otro grupo, como miembros de la sociedad. ¿Tienen un celu? ¿Tienen YouTube a mano? Pueden buscar el tema El rebelde de la renta. En realidad es celu, por eso. Y buen volumen. ¿Qué primero?
Todos la conocieron, ¿no? Sí. Sí, nunca. No, demonio. Después la vas a volver a escuchar, seguro. Y vas a mirar la letra. Está interesante, ¿no? La letra. Cuando lo hablo con mi marido, dice, alguno de estos en el 80 hizo el CBC y leyó alguna de las, algún cuadernillo o leyó algo de sociología leyó. Parece hecha para nosotros, es decir, para la clase. ¿Qué encuentran en la letra? ¿Qué elementos? Es un tipo que está en contra de todo, de la sociedad. Un rebelde, ¿no? Sí. Ahora se llama lo que el rebelde. Y como curiosidad, el cantante una vez dijo que la canción se llama El Rebelde con B corta a propósito. Cierto. Porque para estar en contra justamente hasta de la gramática. Tienes razón. Soy socio de esta sociedad, ¿no? La idea de somos socios de esta sociedad. Es un rebelde, dice que ser socio de esta sociedad lo puede matar. ¿No? Lo puede matar porque quiere ir en contra. ¿Cómo? Porque quiere ir en contra, presionando por eso van a matar. Y bueno, no es por ahí su vida, ¿no? Por todo lo que va indicando y todo lo que va regulando a la sociedad, ¿no? Te dice qué es lo que tenés que hacer y cómo debes pensar, ¿no? De esa manera te integran. Entonces ahí esa idea de rebeldía es el cambio último, ¿no? Está mirando la sombra de ese modelo, de esa perspectiva durkheimiana, en el que todos somos parte de la sociedad y vamos todos para allá. Tenemos que ser o comunistas, o marxistas, o anarquistas, todos tenemos que encajar, ¿no? De alguna manera en un colectivo, en una agrupación, en una asociación, en una institución, porque eso es lo que nos permite vivir regulados e integrados, ¿no? Esta idea de la cohesión, el Durkheim tan fuerte. La cohesión, la preocupación por el orden social, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con un orden de estabilidad. Bueno. Yo veo el mundo al revés, dicen, ¿no? No veo como ustedes, veo el mundo al revés. Vamos a trabajar un poco en la idea de hecho social. ¿Se acuerdan cuál es la definición o la línea anotada? O hecho social. Vamos a ver. Formas y utilizadas. Formas de pensar, sentir, hacer, formas de pensar, de sentir y de hacer, que tienen dos características. ¿Cuáles son esas dos características? A mí me mencionaron algo más fuerte. Digan, son dos características en el derecho social. Exterioridad y coerción, ¿no? Entonces, es todo un grupo, ¿no?, de fenómenos que Durkheim los define como formas de pensar, hacer y sentir, que tienen dos características. Dos características. Su carácter coercitivo y su carácter exterior, o de exterioridad.
pensar, es eso, ideas, políticas, religiosas, ideas sobre las cosas, las ideas que tenemos de la vida, de nosotros, de los otros, de los problemas, de lo que sucede, ¿no? Formas de pensar, de sentir, ¿no? Los sentimientos también, el amor, el odio, la envidia, el orgullo, el respeto, son hechos sociales. ¿Bien? No, nada rebuscado ni cosa rara, habla raro, pero mire cómo le estamos encontrando la vuelta, ¿sí? Formas de hacer, la acción. Hacer, votar, amar, estudiar, casarse, vean las cosas, ¿no? La vida. Entonces, claro, es el padre, no es el padre, no vamos a usar la idea de padre, nada de paternidad. Es que dijimos que era el fundador, yo no voy a decir a Mariana, que no diga ese padre. No es ni el padre de la sociedad ni son los padres fundadores, no vamos a usar más términos, pero lo tenemos tan adherido, tan pegado, ustedes lo escribieron en el cuaderno, entonces reproducimos, y no tiene, hay que aprovechar estos momentos en los que estamos reflexionando, no contra los varones, ¿no? Sino a favor de un lenguaje más criterioso y democrático, donde un lenguaje que no designe, ¿no? El éxito, el prestigio, los avances en el conocimiento con formas masculinas, sino que tiene que ser un lenguaje que esté más allá, ¿no? del género y sobre todo sobre la condición de la paternidad y la maternidad. Basta con la madre, con parir la sociedad, los padres, fundadores. Y lo usamos para todo, ¿no? Porque Sarmiento es el padre de la educación, y así sucesivamente. Y la madre y la patria tienen tanto también, ¿no? Que ver ese lenguaje que nos asigna el amor por lo nuestro, también está ligado a lo masculino, ¿no? La patria es el femenino, pero no es la patria en todo caso. Ya fue mi minuto de militancia. Los hechos sociales. Entonces es un grupo de fenómenos que tienen esas dos características, sobre todo. Son exteriores al individuo y están dotados de un modelo. Entonces yo quiero que, ya vieron ustedes esto, ¿no? Porque son exteriores. Porque nos está dando como los elementos para que nosotros podamos reconocernos en el mundo, ¿no? Y decir, mira, hay un hecho social. Mira, hay un hecho social. Eso, nos está dando las pautas, los elementos, los criterios para juzgarlo, ¿no? A ese objeto de la sociología. Y a ver si, ¿puedo hacer esto? No, es que todo, realmente debe ser todo. Todo, ¿qué cosas no podría estudiar la sociología? No quiere venir y parece que son todas las cosas que hay en el mundo, los hechos sociales, todas las formas de pensar, todas las formas de hacer, todas las formas de sentir. Pero cuando nos da las dos características, ahí se acota la posibilidad de salir en la búsqueda de hechos sociales, ¿sí? Nos dice, son exteriores al individuo y tienen un carácter relativo. ¿Qué quiere decir? Están por fuera del encuentro. Uno de los modos, y dice el otro para explicarlo, es llegamos a este mundo, ya está todo hecho. Nos encontramos con el amor, la familia, todas las instituciones, todos los sentimientos, está todo hecho, ¿no? Todo ese cúmulo impresionante, increíble de bienes culturales, ya lo encontramos realizado
que le damos a las cosas. El conjunto de creencias, ¿no? Que determinan la vida de las personas, distintas creencias, que ya tienen existencia propia, creencias políticas, creencias religiosas. Hacemos y ya hay católicos, hay judíos, hay protestantes, hay radicales, peronistas de Perón, peronistas de Cristina, comunistas. Está la política. Llegamos la política como sistema de creencias. Está girando entre tantas múltiples ruedas que hacen girar esta sociedad. Nos encontramos con las normas que regulan la vida colectiva también están en funcionamiento al momento de nuestra llegada. Y por supuesto, todo un sistema de valores que hace de respaldo a las normas, a las instituciones, a las prácticas, a los usos. Valores éticos, valores morales, van a ir asumiendo distintas denominaciones, ¿no? Pero es ese conjunto de ideas compartidas acerca de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, de lo que está bien y de lo que está mal, esos valores, en tanto etos, ¿no? Conjunto de ideas que regulan la vida social, son ordenadores, organizadores de la vida social y contribuyen a lo que dice Durkheim, a la consolidación del orden y del equilibrio social. Si no hubiese reglas, a su vez, si no hubiese valores en los que se respaldaran esas reglas, las reglas siempre dialogan con valores. Hay reglas sustantivas, las que están escritas en los códigos, en las leyes, en los reglamentos. Otras leyes no son sustantivas, son de un carácter diferente. No están escritas en códigos. En general no están escritas, pero tienen mucha fuerza, al igual que las reglas sustantivas. Las reglas sustantivas, que son las que están escritas en código, están relacionadas con el mundo de sanciones y recompensas, porque eso siempre pasa con las reglas. Porque cuando las reglas no se cumplen, aparece la sanción. Cuando las reglas se cumplen, inmediatamente aparece la recompensa, o no inmediatamente, en el corto y en el mediano y en el largo plazo. Estudió desde chiquito y estudió en el colegio, muy sacrificado, y tiene y no faltaba clase, Gerardo de Sarmiento o de Belgrano, no sé. Entonces, y una mirada muy individual, la del ejemplo, que no es Durkheim, porque desescribirla ese grande de la mirada de Durkheim siempre es desde la sociedad hacia los individuos. Ahora vamos a ir viendo por qué. Entonces, toda una vida de sacrificio, de esfuerzo, siempre respetuoso, respetando a los demás y además solidario, zaraza. Bueno, hasta que finalmente obtiene el logro, ¿no? Y con ello la felicidad y el reconocimiento. Y eso se puede leer en clave de recompensa, ¿sí? La persona reciba el amor de otros también puede ser un elemento de recompensa, porque es alguien que se porta bien en la vida, ¿no? Las reglas de la solidaridad las cumple a rajatabla, que es empático, colaborador, bueno, todo eso tiene su recompensa. Y la persona que es más cotidiana recibe menos de esas recompensas, ¿no? Eso todo lo evaluamos. Evaluamos en función de eso de que es lo que está mal. Y ahí hay valores compartidos. Bueno, entonces parece que llegamos y todo está hecho. No hay nada más que hacer. O hacemos cosas pero difícilmente podamos modificar la estructura básica de la sociedad. ¿Sí?
también es reconocido por su carácter de exterioridad, porque además tiene vida propia, tiene independencia por fuera de las conciencias individuales. No importa cómo yo ame, cómo vote en las elecciones, cómo ame a mi pareja, a mis hijos, ¿no? Si el hecho social es el amor, o si el hecho social es la política, la votación, las elecciones. El hecho social se desarrolla en las conciencias individuales. Eso también recuerda a la parte exterioridad. ¿Sí? Los hechos sociales son externos, tan externos a nosotros mismos como lo son los objetos físicos. Ahora, ¿cómo fue que si son tan exteriores, están fuera de nosotros, y llegamos a este mundo y están ahí, no están todavía con nosotros? En los momentos también nosotros vamos a estar muy cerca de ellos, o nosotros vamos a incorporar esos hechos sociales a nuestro cuerpo, incorporamos, los internalizamos, los hacemos nuestros, como si realmente fuesen nuestros, ¿no? Como si formar fuese una decisión individual. Y William dice, no, es un hecho social, todos son, dice de las decisiones de años en amor. Es en el curso de los procesos de socialización. Cuando nosotros construimos nuestra subjetividad, es en esas etapas y a través de un conjunto de mecanismos que vamos internalizando las redes sociales. Primero en la familia, después en la escuela. Hay otras instancias más, pero esas son las más importantes. Desde muy bebés sabemos, vamos aprendiendo sobre todo los objetos que representan un peligro para nosotros, para nuestra vida, para nuestra salud, porque esa institución fundamental que es la familia nos socializa, nos hace sociedad, nos regula, es decir, nos va indicando las reglas de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, y de esa forma ya estamos integrados a un grupo, a un colectivo que es la familia. Después, eso es fundamental. Nos gritan no cuando estamos gateando y cerca del lechuga. Ahora existen cintas y tapitas, pero antes era todo griterío. No, entonces fíjense qué importante que es la palabra no, desde muy breve, porque no es regulador, ¿no? del dolor o del peligro, a que nosotros no estemos todo el tiempo recurriendo hacia el peligro. Entonces, sí, es la institución de la familia es reguladora porque pone límites, dice qué se puede tocar y qué no se puede tocar. No, bueno, los objetos de adorno, ¿no? Y los chicos son más grandes todavía. ¿Qué va a romper? ¿Qué va a tirar? No, nada, es para el bebé, de la bebé. Estamos en el proceso de construcción de la subjetividad. Se construye la sociedad, eso que finalmente somos, pensamos, sentimos, decimos, es obra de la sociedad. Porque nosotros vamos internalizando a la sociedad en un proceso de socialización. Y de adultos, bueno, todos nuestros modos de ser, de actuar, de sentir, nuestros comportamientos, nuestras prácticas, están en íntimo diálogo con eso que las instituciones quisiéramos, que pensáramos, que sintiéramos, que hiciéramos, ¿sí? Porque sabemos comportarnos en el aula. Tenemos un montón de rituales, eso es propio de las instituciones. Rituales, ceremonias,
ejemplo, encontrarnos todos los jueves. De 12 a 1. Eso es un ritual. Los rituales significan encuentros. Y en los encuentros confirmamos nuestra identidad de grupo. De venir acá, tantos, nosotros somos estudiantes de sociología clásica, del segundo grupo. ¿Sí? No lo confirmamos. Y adentro de esta gran ceremonia puede haber otras micro ceremonias. Otros grupos, cuando se encuentran en el colectivo, cuando están en el pasillo antes de entrar, cuando se van caminando, se despiden. Y acá lo que va sucediendo es que se van consolidando los enlazos sociales, la educación de Durkheim, un tiempo de profunda transformación, de cambio, de crisis. O sea, ¿cómo hacemos para sostener el orden, la estabilidad y que no se rompan lazos sociales? Los individuos salen disparados por el aire en forma de átomos, tallan las reglas, las instituciones, no hay cohesión, se termina la sociedad. ¿Sí? Y por eso se intenta el tiempo por la socialización, cómo es posible que las reglas sean reconocidas por los individuos y cumplidas. Tenemos la de la exterioridad. Todavía estamos en el carácter de exterioridad del hecho social. Para Durkheim nosotros tenemos nuestra subjetividad en blanco. Esa subjetividad, eso que nosotros somos, la forma que finalmente tiene nuestra personalidad, nuestra forma de pensamiento, todo eso está en blanco, pero con el proceso de socialización, ¿no? Se va reforzando, construyendo, nutriendo. Y al mismo tiempo que vamos incorporando los derechos sociales que están afuera, los vamos incorporamos las reglas, es decir, incorporamos la coerción en el segundo elemento de la ciencia social. ¿Qué es la coerción? Se preguntarán. No la definida. ¿Qué significa coerción? La presión indirecta que se nos plantea para que hagamos algo, creyendo que está bien, sin juzgar si está bien o mal, simplemente hacerlo porque. Bien. Claro, porque indirecto hay que haber una sanción, por eso. No se te dice directamente, pero se entiende que si no lo hacemos estar mal. Por eso está buena la palabra presión. También, cuando actuamos bajo presión, claro, que finalmente con lo que nos encontramos es con un orden riguroso de sanciones. Y se duermen con el temor también. Claro. No, que por ejemplo la profe del martes es un ejemplo de qué pasaría si un compañero viene a clase en calzoncillo, no en zunga. Que no hay ninguna regla que diga que no se puede, pero se entiende que no. Bueno, en realidad sí hay, porque en esta sociedad capitalista y normativas burguesas hay una ley que dice que está prohibido atentar contra el orden público y hay algo de pudor y de la gente. O sea, no es algo que justo nosotros en el estatuto de la universidad digamos que es calzones, ¿no? Pero igual te entiendo, ¿está? Sí. Y eso está bueno porque puede otra vez el ejemplo pensar que no solamente tenemos que estar atentos, no lo hace a las reglas sustantivas, sino a todo ese conjunto de reglas que rigen la vida social. En el grupo de amigos también hay reglas. Si hay reglas, nosotros estamos adentro de una institución. ¿Cuáles son las reglas que rigen al grupo de amigos? Encontrarse con cierta sistematicidad. ¿Qué pasa cuando lo pasamos al lunes, después al miércoles, nunca podés, el viernes tampoco podés, el mes pasado tampoco pudiste? Entonces, ¿qué pasa con ese amigo? Amiga? Y se debilita, no sean terminantes. Se requebra, se debilita, se rompe todo, no hay vuelta atrás. Se dice, claro, está bien, pero ya están actuando como sociólogos. Yo les digo, pero
vayan más a la realidad. ¿Qué pasa con el amigo? Y lo dejamos medio de lado. No lo llamamos, la próxima juntada no lo llamamos. Bueno, aparte se pone el reguachito de acuerdo y no lo llamamos. Siempre tiene excusas, ¿no? Entonces anteponen otras responsabilidades, capaz de usar con otros amigos, también pensamos, porque no es más, qué sé yo, rompen la regla del encuentro, de los rituales, ¿no? Que son confirmatorios de la identidad. ¿Qué otras reglas rigen dentro del grupo de amigos? No sé por qué se me ocurre que las más importantes son las afectivas o incluso las sexoafectivas, tipo, no vas a estar con alguien que ya anduvo conmigo. Porque ahí sí se puede determinar si somos o no amigos. Si no nos veamos no pasa nada, pero viste, está libre, porque es una de las más importantes, pero las más fuertes. Justamente esto del afecto, ¿no? La realidad. Claro. ¿No? Porque es una relación de amistad y también está comprometido en el lazo de la amistad, de él y de él. Claro que tenemos que pensar por el término de democracia. Igual se está hablando esto, ¿no? Sí, no. Sí, no. Personalmente yo no veo. Era Perdón, yo creo que hoy en día, con tanta deconstrucción y la bandera del amor libre, hay más quilombo de alguna manera. Se complica mucho más, porque antes era más sencillo. Si salió con vos no vas a salir bien. Pero como ahora hay más amor libre, sí, eso. Son muy inteligentes ustedes. Claro, cuando la regla está clara, está bien formulada. Claro. Se incorpora bien en el proceso de socialización. Cada uno sabe lo que quiere hacer. Hay menos tiempo, por eso hay que fortalecer las instituciones. Ahora, esto me viene a joder con el tema de la mano libre. Una cultura más abierta, donde todavía nada está consolidado muy claro. Entonces, ¿me van a penar o no me van a penar? Y al final me voy a quedar sin el amor de mi vida, o sea, me enamoré de ese, ¿qué voy a hacer? Ahora es como que tiene coaliciones entre todos. Yo he escuchado a alguien que dice, bueno, si no me pasa más nada, podés, porque sí, lo amas, ¿y qué vas a hacer? Te lo vas a guardar y vas a sufrir. De antes sí era como, bueno, no me quiere más. Pero el problema es que yo lo quiera. Él no me quiere más. Ya está, o sea, ¿para qué voy a seguir sintiendo? O sea, que quiera otra. O a otro, o a otra. Pero si tu amiga sabe que vos lo seguís queriendo, o sea, ahí lo das. A ver. Ahí está. si tu amiga sabe que lo seguís queriendo, o sea, no va Que se mete ahí. sí, claro. Pero a la vez va en contra del ideal de libertad que está teniendo tu amiga, está teniendo vos, entonces como... es más... Sí. No, porque será algo brillante. Ay, no. Con la respuesta que vos me dabas a no sé qué era, pero de todas formas estamos poniendo en tensión los argumentos muy racionales con argumentos más del orden espiritual o afectivo, ¿no? Entonces ahí hay como dos racionalidades de manera privada de conciliar. Pero qué bueno el ejemplo, ¿no? Para pensar en surgen respuestas claras. Para ver las crisis, no se draman, porque las crisis desajustan todo y hacen que desequilibres, dejen de conocer las reglas, ya no significan lo mismo, no tienen sentido, entonces hacen todo para la mierda, además y hasta se suicidan. Sí. Entonces, insiste con la dimensión normativa y la regulación, porque es para él fundamental para el orden social. No, en su época también. Había pasado del feudalismo al capitalismo, o sea, la sociedad estaba enloquecidísima, comunidad. Todo, la iglesia
Seguimos entonces. Ustedes dijeron, Luis dice que la coerción es un sistema de expresión que ejerce la sociedad sobre los individuos sobre otros individuos sobre mí, ¿sí? Pero esta idea de expresión es fundamental, ustedes la tienen que subrayar, y es fundamental que exista, ¿no? este movimiento de expresión, porque el fin es refrenar las conductas antisociales de nosotros y las mías. Porque no se imaginen hordas salvajes ni masas salvajes asaltando nada cuando escuchan o leen el término antisocial. Antisocial es, de alguna manera, está reflejado en el espíritu del rebelde, de la regla, ¿no? Es ese que no hace lo que la sociedad le dice, que no se siente socio de la sociedad. Entonces, va por caminos diferentes. Por eso hay que fortalecer las instituciones, para que encaminen la vida de los individuos vínculos, ¿no? Piensa en el concepto de anomia, o de desvío, pero nosotros vamos a ver anomia en el suicidio. Una de las formas de suicidio se llama suicidio anómico. ¿Qué pasa con las normas? Pero no qué le pasa al individuo con las normas, porque lo que hay que preguntar, cuando se pregunta a uno es, ¿qué está haciendo la sociedad con eso? ¿Cómo está llevando adelante el proceso de socialización? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la falla? ¿Cuál es el déficit? ¿No? ¿Por qué estos pibes no aprendieron bien las reglas? ¿Qué le pasa a estos pibes que se están organizando y salen a matar en la calle? ¿No? ¿Qué reglas? ¿No? ¿Qué falló? ¿Qué falló en la sociedad? ¿Qué falló en las instituciones? Las perspectivas teóricas contemporáneas, si bien van a utilizar uno de los elementos de la teoría de Durkheim y de la teoría de la socialización, también van a ser críticos con esta orientación respecto a las reglas y a las normas. ¿Me siguen? Con respecto a lo social, por ejemplo, puede ser, escucho mucho que hay muchas personas que no votan, o votan en blanco, o rompen el voto, y también podría ser que no sea parte de la sociedad, que no quiere ser parte de la sociedad. O antisocial. Que no quiere ser parte de la sociedad para comilladamente, para repetir la letra de la regla, ¿sí? Tiene una conducta antisocial, ¿no? En realidad la sociedad tiene determinadas reglas dentro del campo de la ciudadanía política, y esas reglas indican periodicidad para el voto, o sea, cada tanto sabemos que tenemos que ir a votar, ¿no? Estamos empadronados, determinado día, en tal hora se desarrollan los comicios. Es una sociedad democrática, ¿no? Hay expectativas de parte de las instituciones y de toda la sociedad que nuestras voces, que nuestras decisiones, o que la toma de decisiones se respalde un poco en las elecciones que nosotros hacemos, en el aval que le damos a los representantes. Toda una cadena no ir a votar, ¿sí? Bueno, es rechazar, por eso lo de antisocial, es como rechazar ese conjunto de reglas que orientan la vida social, la vida de la ciudadanía política. A lo mejor en el resto de los campos, gauchito, y hace todo lo que tiene que hacer, ¿sí? Pero tiene un problemita con la cuestión política, la política, de ir a votar, es una persona que ya está agotada, defraudada, que su confianza se ha resquebrajado. Igual para Durkheim la dificultad está en las instituciones, no en el individuo. ¿Qué han hecho estas instituciones y que no han sido lo suficientemente firmes para construir esa
esa confianza que los individuos deberían tener en sus instituciones, porque las instituciones tienen que representarlos, tienen que representar sus intereses, ¿no? sus voluntades, y entonces el individuo se siente atraído, ¿no? por las instituciones que cohesionan, regulan, coordinan la vida y finalmente lo integran. ¿Sí? Es un ejemplo. También se puede ser antisocial, no por elección propia, sino por la misma sociedad que no te permite estar dentro, digamos. No te escuché la primera Perdón. También puede ser antisocial no por elección propia, sino por que la misma sociedad no te permite estar dentro. Por ejemplo... La explicación de Durkheim es la sociedad no hizo lo suficiente para refrenarle las conductas antisociales. ¿Sí? También puede ser una cuestión de moda, ¿no? Ser antisocial es una cuestión de moda. Lo podemos ver con Siemens en la última unidad de la materia. Por ejemplo, no sé si es válido el ejemplo, pero por ejemplo cuando empezó la pandemia, que salió el bono del IFE, salió a la luz la cantidad de gente que no estaba dentro del sistema bancario, digamos, que no tenía cuenta bancaria. Entonces, toda esa gente no estaba dentro de esa sociedad, digamos, ¿o no? No. Porque lo que pasó frente al número que se ofreció tanto del IFE es que había como 3 o 4 millones más de personas que el sistema no había considerado que estaban en una condición de vulnerabilidad social importante, ¿sí? Que había que tener en cuenta. No, pero toda la situación que IFE, si uno la mira desde la perspectiva durkheimiana, da cuenta de un proceso de integración, porque ahí la organización mayor del Estado genera las condiciones para, ¿no? construir las fronteras de un colectivo, todos los que van a ser, porque son todos los demandantes del ingreso familiar de emergencia. Entonces ahí construye un colectivo, ¿sí? Y genera algunas condiciones para satisfacer ciertas demandas en un contexto de pandemia brutal, sin ingresos, que ponen en juego la vida y la sobrevivencia. Si no tenés para morfar, es muy claro eso. Así que actúa el Estado a través de mecanismos de cohesión social. Y además hay regulación. Quiénes pueden, quiénes no pueden, cuántas veces pueden acceder, cuántas no, cómo se va a pagar, qué tienen que presentar, toda una serie de reglas que ordenan, sobre todo en una situación de crisis brutal, como es una situación de pandemia, donde cambian las reglas del juego. Antes iba a trabajar, salía, me tomaba el bondi y en las 2 o 3 primeras veces no salíamos de nuestra casa, ¿se acuerdan? Entonces, algo insólito. Cambian las reglas del juego que ordenan la vida cotidiana. Y va a pasar de todo. Ese pibe, el surfer, que No me acuerdo. tuvieron los medios una semana entera con la cámara encima del tontuelo que escapaba de todos los controles, porque en realidad lo que iban a dar cuenta es que cruzó la frontera de forma irregular, que se fue por un lado y bueno. Entonces generaba, ¿no?, la situación tan inédita y también la dimensión regulatoria es inédita. ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde hay que ir? ¿En qué horarios sí? ¿En qué horarios no? ¿Cuántos pueden salir? ¿Cuántos no? ¿Quiénes? ¿Por qué lugares? ¿En qué zona? En la ciudad pasa tal cosa, las restricciones son unas, en las provincias son otras. En otras provincias no pasaba, parecía que no pasaba nada, y acá estábamos esquizofrénicos. Todo se debe para que lo mire Durkheim o alguien desde la perspectiva durkheimiana es muy interesante. Pero hay cohesión, hay reglas por todos lados, en la intención de la pandemia. El IFE es un hecho social también.
también, porque es una política pública, ¿no? Las políticas públicas son hechos sociales, nos anteceden, están históricamente, ¿no? en la sociedad. Cualquier iniciativa de una organización más o menos superior que exceda a todos los colectivos, se trata de una iniciativa política, un programa político, una iniciativa pública, una política pública, que gasta económicas, sociales, culturales, es un hecho social. Y de paso vamos dando cuenta a través de los ejemplos de los hechos sociales. La idea de coerción, temor y sanción, ¿no? Las tres cosas. Entonces, la presión es el temor a la sanción, si jugamos con las tres palabras. Y las sanciones también son o sustantivas o nada, me cortaron me cortaron el rostro en el grupo. O sea, ya no me llaman, no me dicen dónde se van a reunir, no fui a la última cena, pero porque no me indicaron que lo hacía, venían fallando hace 3 años. Le dimos la oportunidad y no la tomaste. O sea, las sanciones son muy duras. La sanción es la consecuencia moral de los actos incorrectos, dice Durkheim. Entonces, detrás de la sanción siempre hay un componente moral, porque esa sociedad entiende que está bien y entiende que está mal. Si está mal hay que sancionarlo. Y a la sanción se llega a través de la vigilancia, también dice Durkheim. Somos individuos que estamos atravesados por estos sistemas de vigilancia. La sociedad nos vigila, nosotros vigilamos a otros y otros nos vigilan a nosotros al mismo tiempo. ¿Qué ejemplos de hechos sociales vieron? ¿Me quieren dar algún ejemplo ahora? De lo que será, ¿verdad? De lo que será, perdón, y ahora. Ahora. Creo que también está el suicidio de personas jóvenes de 13, 15 años que estaba habiendo mucho. Mariana. Bueno, pero el suicidio, en primer lugar, es un suicidio. Te va a fijar que la persona no tiene absolutamente para hablar de lo que ocurre. Tiene cierta regularidad en la historia. El autor no tiene Google que puede ir a C, en D, en la Universidad Nacional. No sé cómo se las arregla, está trabajando. Pero él trabaja con casas de suicidios, con números. Él se encuentra con muchos datos estadísticos buscando en distintos países que a lo largo de muchas décadas, año tras año, década tras década, para mostrar cuánta gente muere en cada país, de qué muere, lo que podía conseguir en ese tiempo, de la forma, dónde mueren, en qué países. Ahí empieza a hacer esquemas. Y con todo el tema que la muerte por suicidio tiene un problema de registro, ¿no? Porque como pesa una condena moral, religiosa, sobre ese tipo de muerte, muchas veces se ocultan los motivos de esos decesos. Entonces hay un problema de registro que dice que no aparece por así. Aún así aparece, con lo que aparece, Por eso es importante saber por qué muere, ¿no? Por eso es importante saber por qué muere. No. ¿No? Me encanta la pregunta. Porque a mí no me interesa los motivos individuales. A este y de ahí, no. La explicación siempre es por lo social. Entonces, va a mirar cuál es el estado de ánimo social de cada
transformando esta sociedad en determinado momento. Por ejemplo, cuando hay un tipo, ahora lo digo, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo en esos días, en esa semana, en ese año, que se suicidó más gente de lo común? ¿O qué pasa en este periodo de estabilización? ¿No? O cuando bajó profundamente. ¿Qué pasó en la sociedad? Por eso vamos a mirar la salud de la sociedad. Estaban atravesando crisis, una guerra, qué conflicto, porque todo eso desestabiliza el orden social, ¿no? Y provoca que las instituciones aflojen sus dos funciones básicas, la de la regulación y la de la integración. Entonces dejan sueltos a los individuos, las religiones, la familia, el matrimonio, el divorcio. ¿Qué le pasa al tipo? No solamente hay momentos que sube y que baja, después miran la composición, los datos duros de los suicidios. Viven en una zona católica, en una zona protestante, son católicos, son protestantes, son jóvenes, son viejos, son casados, son solteros, tienen hijos, tienen muchos hijos, pocos hijos. Recién casados están hace 20.000 años casados. Son divorciados, son varones, son mujeres. Va mirando todo esto. Entonces, es la inscripción institucional lo que le indica y juega en la aplicación del suicidio. Los casados con hijos se suicidan menos que los solteros. No está metiéndose en las motivaciones internas de las personas. Está aplicando un hecho social con otro hecho social. El suicidio es un hecho social y va a mirar el matrimonio o la filialidad. ¿Qué significa tener hijos? Si vos tenés muchos pibes, el sentido común diría, y sí, pegame un tiro, ¿no? Me lo pego yo. No, lo que dice Rotem es esa filialidad genera, refuerza los lazos de compromiso de los padres hacia los hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo quitarse la vida? ¿Y quién lega? ¿A quién lega toda esta responsabilidad? Todo eso está sobre. Entonces, ¿qué función cumple el matrimonio, el divorcio, la soltería, la familia, la iglesia frente al suicidio? ¿Se entiende? La implicación de lo social sobre lo individual. Bueno. En el capítulo 2, la primera regla del método sociológico dice que hay que bueno, vamos a quedarse 15 minutos para volver sobre esa lectura. A ver si podemos esclarecer lo que se trata. ¿Ya lo saben ustedes? ¿Qué significa? ¿Qué habla de cosas? Bueno, les pido una lectura, si quieren de a dos. Si ya lo tienen subrayado mejor. ¿Qué significa estudiar el Ustedes van a leer juntas, ustedes dos. Allá, no puedo decirte por allá. Está bien. Y tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Muy bien. Y mientras me toman bien. Bueno, nosotros tenemos conceptos sobre las cosas. Nosotros, porque no estamos dentro del mundo de la sociedad. ¿Sí? Somos socios de la sociedad, vivimos en esta sociedad, y para vivir en esta sociedad tenemos que tener nociones sobre la sociedad. ¿Qué es? Ya tenemos un problema, podemos explicar, podemos señalar y mencionar un grupo de personas que ven una sociedad, las categorías de grupos. Nosotros, desde que nacemos, hemos ido forjando ideas de cosas.
sobre una remera? ¿Qué veo? Lo que le gusta hacer. ¿Sí? Claro, ideales, Veo la inclusión, claro, su onda, todo eso, veo identidades. conformidad de la sociedad, sabe que la Que sea la última vez. Bueno, entonces yo me voy formando ideas de la cosa. la prevención, Tengo una prenoción sobre... ¿Puedo pensar? No, no es sobre Ángela, ¿no? Porque con lo que me pasa a mí es que miro un montón de símbolos que... Perdón, Ángela, no te jodes. no me encanta. Un conjunto de símbolos que tienen sentidos, significados, ellos. Y entonces me abierto el mundo metalero, que es muy heterogéneo, ¿no? Muy heterogéneo, desde fachos hasta progres. Claro, sí. Hay de todo. Pero hay un sentido común, ¿no? Que vence sobre el sentido más cuidadoso, vertebrado y reflexivo de las cosas, que se instaló desde aquí para acá y que mata pollitos y que son duros, o no, ¿no? Son barderos, rompen todo, chupan mucho. La música, ese ruido, por favor, te rompen, no te ripan. Hay una idea de la rebeldía, el mal gusto, la fuerza, la violencia, ¿no? Hay algo muy latente ahí de por qué eso se fue configurando desde el sentido común y las prenociones, ¿no? Con la violencia. ¿Por qué? El cuero y las chinches y las cosas puntiagudas, ¿para qué? Para protegerse o para lastimar, ¿no? Pero el sentido común resulta una idea sobre la cosa, ¿sí? Dice Durkheim, que no es la cosa misma, es la idea sobre la cosa, es la idea sobre la realidad. Y es la idea sobre la realidad la que pasa a gobernar mi conducta, pero no la realidad misma. Y además, esas son las prenociones. Por eso, tratar a los hechos sociales como cosas, ¿no? Las cosas se contraponen a las ideas. Dice Durkheim, la sociedad tiene ideas sobre las cosas. Son las ideas que se fueron forjando toscamente sobre las cosas. Esas ideas desfiguran la realidad, ¿no? Siempre se trata de nociones confusas, borrosas. Ustedes transparentes. Transparentes. No son transparentes. Pero que pasa puede ser. Mientras que el científico que estudia la naturaleza física tiene una conciencia viva de la resistencia a cosas del polen y a la que tanto le cuesta vencer, ciertamente parece que el sociólogo se mueve entre cosas inmediatamente transparentes para la mente. A tal punto es grande la facilidad con que se le ve resolver las cuestiones más oscuras. Porque eso forma parte del sentido común. ¿Qué tan complicado es? No trabaja porque no quiere. Claro, muy vago. Ya está, ahí está el sentido común instalado. Esa interferencia, hay una noción sobre el desempleo, ¿sí? Que es una noción sobre la cosa, pero no es la cosa misma. Porque para que sea la cosa misma tiene que intervenir la ciencia. El sentido común es un sentido vulgar. No es que yo digo, todos somos partícipes de ese sentido común, ¿no? Que se construye también colectivamente. Son las representaciones colectivas sobre la cosa las que arrojan un conjunto de ideas que gobiernan nuestras vidas. No es que son cosas que pensamos nosotros. Y que en los procesos de socialización se refieren, ¿no? Que los que no tienen trabajo son vagos, que las modelos son tontas, que las rubias son taradas, que los metaleros son violentos, o que
la gente que vive en los parques privados lo hace porque busca la seguridad. Son todas nociones, pre-nociones, ¿no? No son nociones científicas. Entonces, lo de la transparencia es que, ¿cuál es la dificultad, no? Si ahí está a plena vista lo que está pasando. Se dice desde el sentido común. ¿Cómo cuesta tanto dilucidar ese problema? Para el que la sociedad siempre tiene ya su respuesta, por eso la sociología se tiene que pelear con el sentido común, ¿no? Porque los problemas son mucho más complejos de lo que expresa el sentido común y si tiene que ser propositiva, la sociología tiene que señalar que muchos de esos problemas son muy complejos para ser resueltos, que no es en el corto plazo, que no es inmediato. Perdón, no me acordaba, que no me acuerdo si dijo Mariana o Cecilia, de que por ejemplo puede ser que pase esto con los sociólogos, de que no se habla un médico y palabra santa, que vamos a escuchar, pero si habla un sociólogo, ¿de qué vas a hablar? Si yo trabajo, yo salgo a la calle, sé lo mismo que vos, con esa relación de qué tienen para decir eso. Si ya todos somos sociólogos por diversidad, ¿no? Yo creo que es cierto para muchos que son sociólogos que están en materia separada. Sí, es la sociología es mala prensa. Claro. Mala prensa, sobre todo en los medios hegemónicos, porque la sociología pone en el centro de la escena la dimensión del poder, ¿no? La dimensión de la desigualdad, para explicar los procesos sociales. ¿Sí? Con las herramientas de Durkheim y tantas otras, la sociología contemporánea sale a desafiar el sentido común, pero ese sentido común es circulante dentro de los medios hegemónicos, ¿no? De los medios de comunicación hegemónicos. Entonces tiene muy mala prensa. Porque demora muchos más minutos en poder expresar una idea que de la forma en que se expresa el sentido común. El sentido común es resolutivo, el sentido común es práctico, porque el sentido común se necesita para ordenar la vida, ¿no? El estereotipo de la amenaza en la Argentina, en las periferias urbanas, es un pibe que usa gorrita y es molesto. Ese es el estereotipo de la amenaza. Eso se convierte en una erosión fundante de nuestras prácticas. Si viene un pibe con gorrita, por 2 o 3, por una vereda y es de noche, ¿yo qué hago? Me cruzo de vereda. ¿Me cruzo? O sea, me organiza la vida. ¿Por qué? Porque ¿para qué va a estar mal en el sentido común? Las prenociones. No, bueno, viene el sociólogo, la socióloga, el sociólogo, a explicarme la dimensión de la cuestión de la inseguridad, cómo está asociada a la construcción de estereotipos sociales que terminan reafirmando y condenando, ¿no? Estos pibes que marcan un estigma, y entonces también te tiene que hablar de la dictadura y de las prácticas de violencia institucional de la policía que las hereda del pasado violento, del terrorismo. Están 6 seminarios, ¿no? De 10 semanas cada uno. ¿Qué preferís? ¿No? Entonces cambiate de idea y eso me digo. Las nociones. Siempre esas prenociones requieren, dice, porque una confirmación, ¿no? La del sentido común, la del sentido rural. Necesitan una confirmación, entonces justo un pibe afana, un pibe de gorrita, de conurbano, un colegio, afana una vieja, la revuelta por toda la vereda, y le saca el gol, y además lo firman y lo pasan todo el día por la televisión. Ya está, ahí está la prueba de que esa noción es fresca, importante, interesante y verdadera. Entonces, ese sentido común siempre necesita esa dimensión confirmatoria en este proceso en el que se sustituye las realidades por las nociones. Se queda con esas nociones, ¿sí? Que nunca pueden arrojarnos resultados objetivos.
marcha un método, que son las reglas del método sociológico, para lograr investigaciones y resultados objetivos, ¿no? Conocimiento objetivo, no que radique en lo que cada uno piensa, desde sus prenociones sobre la cosa, sino un resultado, una información, un argumento objetivo que se construya a distancia de las creencias y de las pretensiones de los propios investigadores, que también van a estudiar con sus prenociones, porque es muy difícil sacudirse el yugo de las prenociones. ¿Bien? Las prenociones o ese conocimiento vulgar, que son producto de experiencia de todo el mundo, son falsas, son peligrosas, ¿no? Menos dentro del campo de la sociología. Utiliza la metáfora del velo, son como un velo, ¿no? Que se interpone entre la idea y la realidad, entre las cosas y nosotros, ¿no? Un velo que lo opaca todo, ¿no? Se parece a un fantasma, ¿no? Digamos que es difícil identificar con esta figura de lo fantasmagórico, de lo fantasmal, qué forma tiene, cómo se mueve. Sabemos que se mueve y que alguna forma tiene, pero nunca podemos dar cuenta cabal de eso. Porque las predicciones de figuran el verdadero efecto de las cosas. Hay que estudiarlos como cosas, porque hay que estudiarlos en el juego, hay que estudiarlos en distancia. Cuando decimos hay que sacudirse el yugo de esas prenociones, hay que estudiarlo como si nada conociéramos de ellos, de esos problemas, como empezar de cero, ¿no? Estas son premisas que se imponen a la disciplina. No necesariamente eso puede hacerse todo al mismo tiempo, ¿no? Porque lo que va a suponer es sujetos que investigan que están desideologizados, que no han tomado partido, ni políticamente, ni culturalmente, ni emocionalmente. Es muy difícil, pero es una premisa, es algo a seguir. Algunos autores en la sociología contemporánea van a referirse a la necesidad que tienen los investigadores de desarrollar una vigilancia epistemológica. Es más o menos el mismo sentido que lo decía Durkheim aquí, ¿no? Cómo tenemos que ser constantemente vigilantes de nuestras prácticas de investigación, de forma tal que nuestras prenociones no se mezclen con los procesos de conocimiento, ¿sí? Nosotros tenemos que desarrollar o aportar o elaborar o construir un conocimiento objetivo, no subjetivo, no desde las nociones de quienes investigamos. No tenemos que investigar para decir lo que queríamos saber, decir desde antes o lo que sabíamos desde antes, lo que creíamos que ya sabíamos. Nuestra investigación tiene que arrancar como si no conociéramos nada de la cosa. Y es una cosa porque parece que se parece a todas las otras cosas físicas que nos rodean. La podemos correr, la podemos mirar, observar desde los distintos planos, hacerle múltiples preguntas. Eso sería comenzar a aplicar el método científico. Nosotros vamos por búsqueda de nuevas evidencias, tenemos que despojarnos de las falsas evidencias, esas que ya habíamos construido sobre la cosa. Por ahí, cuando trabajamos cuando trabajamos el suicidio, la próxima clase, vamos a ver otra de las reglas, que es la de la definición, para ver cómo define. Claro, ahí decía que para tomar un tema hay que partir de un preconcepto, sin embargo, porque para accionar ese tema tenemos que tener un preconcepto para elegirlo. Claro, para elegirlo, pero bueno, en la
ser un hecho social. Bueno, y cómo se construye la definición de un hecho social, de forma tal que sea abarcadora a otros grupos de fenómenos que forman parte de ese mismo campo, ¿no? Por eso cuando dijimos lenguaje inclusivo, también del mismo campo. Uno podría pensar las instituciones del matrimonio. Entonces, el matrimonio, el divorcio, la herencia, todo eso podría constituirse en un mismo campo de fenómenos o de hechos sociales. Bien. Menos cuarto. Bien. Tomamos este documento. Voy a recomendar que lo tengo que hacer un trámite antes de la una. Es por lo que complicar y porque no puedo firmar en las dos semanas. Acá en la universidad porque no algo más que justo me había dicho que va a mostrar. Bueno, está todo en la lista, ¿verdad? Sí. Pero no se siente que no venga a los prácticos. No sabemos porque está bien y bien, no sabemos. Los teóricos hablan a nosotros. Pero los teóricos somos un montón, los teóricos somos muchos. Claro, acá en la primera parte también son bastante. Habría que contestar la lista de